Bueno, siendo las 4:05, vamos a dar inicio a este nuevo webinar de la Comisión de Compensaciones. Antes que nada, les agradecemos a todos por acompañarnos. Esperamos que puedan disfrutar de la charla. La verdad que es un lujo las personas que nos van hoy a instruir en el tema. La idea que nos convoca es cómo comunicamos compensaciones. Para trabajar este tema y contarnos un poquito también cómo podemos nosotros llevarlos también a nuestras empresas, nos acompañan Zoltan, Martín Pérez, Marcela Angeli y Diego Deza. Zoltan es socio director en Comp Strategy, trabajó como coach de gestión en compensaciones y beneficios, fue director asociado principal de Mercer, trabajó como director de recursos humanos en Tower, se graduó como ingeniero industrial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y ha participado como expositor en numerosos seminarios y congresos en temas de su especialidad. Martín Pérez, también socio director de Comp Strategy, especialista en recursos humanos, consultor y referente en temas de estrategia e innovación en compensación ejecutiva, cuenta con más de 20 años de experiencia, ha trabajado asumiendo responsabilidades en compañías multinacionales y nacionales, de las más reconocidas en la Argentina. Vamos a iniciar la charla con ellos dos y luego que ellos finalicen, les cuento un poquito quiénes son Diego y Marcela, así no aburro tanto con mi parte, que seguramente no es lo que han venido a escuchar. Nuevamente, gracias. Al final de las exposiciones va a haber un espacio de preguntas que pueden ir dejándolas en el chat. Martín, Zoltan. Ok, bueno, mientras Martín pone la exposición, quería agradecer a ADRA por la convocatoria y comentar que es un placer en esta actividad encontrarme con Marcela, Diego y Martín, con quienes trabajamos juntos a partir del inicio de la década del 90 en Towers. Fuimos un poco los fundadores de lo que fue Towers en la Argentina en ese momento, así que la verdad que un gran gusto. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de comunicaciones de la compensación. Es un tema sumamente importante. Adelante, Martín. Dado que no es una práctica muy bien administrada por las empresas, aunque en estos últimos años cada vez se pone más énfasis en la comunicación en general y comunicación de las compensaciones y los beneficios en particular en las empresas. Yo recuerdo que en mis años juveniles, cuando trabajaba en alguna de las empresas multinacionales de consumo, etcétera, realmente yo era el que administraba las evaluaciones de puestos, las escalas salariales. Nadie sabía bien cómo se administraban las cosas, ni siquiera los directores tenían acceso a las encuestas ni a todo el material. Nosotros desde compensaciones evaluábamos los puestos, decíamos este grado tal y eso era ley. Hoy está todo mucho más compartido en general. ¿Qué es lo que pasa cuando no se comunica? Cuando no se comunica hay muchos chismes, como los fake news. Nadie sabe bien cuáles son las reglas, empieza a haber malos entendidos, hay fantasías, fantasías en el sentido, como me comentaban en alguna empresa, de pronto la gente se cree que los directores ganan quién sabe qué fortuna y no es la realidad. Aparecen broncas, aparecen celos en cuanto alguien se entera de cuánto gana el de al lado, como no sabe cuáles son las razones, y especialmente en el ámbito latino sucede que a la gente le importa más cómo compara con el de al lado que cómo compara con el mercado. En los mercados sajones, en cambio, la gente se preocupa más de estar bien pagada en el mercado, la información es mucho más abierta y fluida que lo que compara, que es lo que gana el de al lado. Este, la gente suele hacer comparaciones en función de un dato, de un amigo que conoció en algún lado y con ese tema plantea un reclamo. Y todo esto, toda esta falta de comunicación genera realmente un mal clima laboral. En cambio, si logramos comunicar adecuadamente, todo fluirá mucho mejor. En la próxima lámina no nos vamos a centrar
pero esto es algo un poco que por mi edad por ahí me vi impulsado a ponerlo, y les recomiendo que entren a YouTube y escuchen la música del aria esta de la ópera del Barbero de Sevilla que se llama La Calumnia, y realmente van a sentir a través de la música lo que es el fluir de los rumores y de la comunicación malentendida dentro de una organización. En este caso la anécdota era una calumnia en el pueblo, pero realmente esta interpretación es buenísima, así que se las recomiendo y les dejo ahí la letra y la traducción para que lo vean. Dura como 5 o 6 minutos, así que no tenemos tiempo hoy para escucharla. Ok, próxima lámina. ¿Qué es lo que está impulsando ahora la comunicación? Todos los sistemas de gestión de compensaciones y beneficios que en su momento eran altamente discrecionales, decidía el dueño, decidía el jefe, hoy son mucho más profesionales, se pueden explicar, se pueden defender, se alinean con la estrategia del negocio, procuran orientar comportamientos y fundamentalmente se basan en la práctica de mercado, o sea, todo el resto del mercado va confluyendo a un conjunto de prácticas donde los especialistas van intercambiando información, van sabiendo, y la mayoría de las empresas, digamos, están aplicando prácticas similares, con lo cual una gestión profesional está basada en la práctica típica de mercado. Y más que todo, hoy en día, cuando el talento se hace importante, se hace imprescindible para el crecimiento de las organizaciones, sabemos que la inversión en gente ya es, como bien lo dice la palabra, una inversión y no más un gasto como se lo consideraba hace un tiempo. No es tan fácil reclutar gente, escasea la gente, especialmente la gente talentosa, la gente buena, la gente con determinadas competencias, con lo cual la gente misma reclama reglas claras en lo que hace a la gestión especialmente de compensaciones y beneficios. ¿Y qué es lo que pretende? Pretende equidad interna, o sea que a posiciones similares el nivel de salario sea similar, espera estar bien compensada dentro del mercado, pretende un reconocimiento por su contribución al negocio de la compañía, requiere una serie de beneficios que hacen a su seguridad financiera y a las contingencias de la vida, como pueden ser el plan médico, un seguro de vida y más a futuro un plan de retiro. Por otro lado, también requiere que se le dé espacio para poder desarrollarse, y, tanto personalmente como profesionalmente dentro de la compañía. Y dentro del paquete de beneficios, lo que estos últimos años ha crecido mucho es todo el concepto que hace a la vida laboral y personal, y especialmente estos últimos tiempos con el tema del COVID, también han surgido muchísimas novedades. Adelante. ¿Qué es lo que hay que comunicar? No necesariamente todo. La gente necesita conocer cuál es la misión, visión y valor de la compañía, cuál es la política de compensaciones que se deriva de esos lineamientos, este, la lógica de los sistemas que se administran. O sea, hoy un sistema de evaluación de puestos se puede perfectamente explicar que evalúa las responsabilidades de un puesto en función de una serie de factores que tienen un peso relativo distinto en función de los análisis de mercado, que el analizar factor por factor que hace a una posición permite obtener una determinada cantidad de puntos y ordenar las posiciones de mayor a menor, asociarle a esa estructura de responsabilidades una escala salarial, lo cual se logra obteniendo información de mercado. Es bueno que la gente sepa que una estructura salarial está basada en mercado. Muchas empresas también explicitan cuál es el mercado con el cual se comparan, y eso lo mantienen a lo largo del tiempo, y en algunos casos inclusive comunican cuál es el posicionamiento con respecto a si pretenden estar en la mediana,
en el 75 percentil o donde sea, y después lo cumplen sistemáticamente, que eso es lo importante y genera confiabilidad a futuro en la compañía y elimina el hecho ese del que no llora no mama. Si la gente sabe que la compañía tiene un esquema profesional de gestión de las compensaciones, al final sabe que la compañía misma se va a ocupar de su sueldo, de ajustarlo periódicamente en función de la inflación, del mercado y del nivel de responsabilidad que tenga. También hay que explicitar cuál es el sistema de evaluación de desempeño, cuáles los sistemas de bonos, tanto de corto como de largo plazo. Todo eso es perfectamente explicable, especialmente si los bonos están basados y orientados a resultados claramente evaluables o en muchos casos objetivos medibles, con lo cual no hay demasiadas zonas oscuras en las cuales el individuo puede tener algún reclamo. Lo mismo es bueno explicitar todo lo que son los beneficios y los emolumentos. Llamamos emolumentos a lo que los americanos llaman perquisites, o sea, beneficios son más bien los sociales y los emolumentos son, por ejemplo, el auto, el subsidio de almuerzo, etcétera. Aquí en Argentina en general llamamos a todo beneficios, pero hay una ligera diferencia. También es bueno hablar de los programas de capacitación y desarrollo, y todo aquello que hace al balance vida laboral y vida personal. Lo que sí no es necesario que la gente conozca es cuál es la compensación de los colegas. Si bien sabemos que dentro de una organización la gente de pronto lo intercambia, pero desde el punto de vista de la empresa hay que mantener la confidencialidad y no hay que entrar en la discusión con una persona sobre la compensación de otro. Lo mismo pasa con las evaluaciones de desempeño y con el potencial. No es necesario que todo el mundo conozca lo de otros. Ni tampoco cuáles son las discusiones internas por las cuales se llega a una determinada remuneración. Yo no tengo por qué explicarle a alguien como jefe por qué le estoy pagando más o menos a otra persona. En esta plantilla estamos viendo lo que es el modelo de compensación de integral. No vamos a entrar en detalles, pero es importante que vean cuáles son todos los elementos que hacen a la compensación. Y lo importante acá es saber que la compensación no es solamente el sueldo básico. De hecho, muchos selectores dicen que en sus entrevistas, cuando preguntan a una persona cuánto que está ganando o cuál es su compensación, de pronto sabe decir su sueldo básico y después de pronto arriba lo que es el bono, si es que lo tiene, y todo el resto de los beneficios hay que sacárselos con tirabuzón. Y fíjense que hay una gama de elementos que integran la compensación que es muy importante y que suma mucha plata en muchos casos. No siempre la gente es consciente de cuánta plata significa cada uno de esos elementos, de ahí que es importante comunicar el paquete completo y comunicarlo con frecuencia. Muchas empresas comunican ya sea los cambios de sueldos o si hay algún beneficio cuando se produce algo nuevo, pero no lo marketinea constantemente. Por lo menos una vez por año, aunque no haya habido ningún cambio, es bueno mostrarle a cada persona el total del paquete de sus beneficios para que lo puedan valorar. Especialmente ahora estos últimos tiempos también ha crecido mucho todo lo que son los beneficios vinculados con COVID, que en muchos casos tienen también un valor monetario relativamente importante. Ok, adelante. Sabemos que las compensaciones son una parte importante, se suele decir de los gastos, pero yo diría de la inversión, como decíamos que los recursos humanos son una inversión para la compañía. Y dependiendo de si la compañía es una compañía de capital intensivo, donde entonces el peso de las compensaciones del personal es bajo, o es de mano de obra intensiva, donde entonces el peso de los recursos humanos, del costo de los recursos humanos es alto,
eso hace a la prolijidad con la cual haya que manejar todo lo que es la compensación, porque, digamos, ese es el arte de la gente de compensaciones, mantener ese equilibrio entre equidad interna y competitividad externa a un costo razonable. Cuando yo implemento beneficios nuevos, tengo que estar seguro de que los puedo mantener en el tiempo. No es bueno implementarlo y al poco tiempo tener que cancelarlo por un problema de costo. Hay beneficios que son más costosos que otros, pero hay algunos que, digamos, una vez que uno se compromete, tiene que mantenerlos en el tiempo. Eh, el otro aspecto que uno tiene que preguntarse es si la compensación es valorada por el individuo y si la aprecia. Ok, Martín. Martín, ¿seguís vos? Hola. Hola, ¿ahí se me escucha? Ahora sí. Hola. Ahora Perfecto. sí. Hace Bueno, unos minutos. voy a avanzar lo más rápido posible. Si les queda alguna una pregunta, la pueden hacer por el chat o también después se pueden comunicar con nosotros. Así no le saco tiempo a Marcela y a Diego. Eh, la verdad que comunicar compensaciones es bastante difícil. Es un tema que suele traer bastante reacciones en la gente y hay que tener mucho cuidado con qué se comunica o qué no se comunica. Es un tema profundamente emocional y como toca el bolsillo de la gente termina siendo muy sensible por fallas en la comunicación, ¿no? Y como contaba Soltan con el tema de la ópera, el radio pasillo es muchísimo más veloz que cualquier comunicación formal, lo mismo que cualquier comunicación informal, ¿no? Se mueve con mayor velocidad. Y es un tema, las compensaciones, que suelen despertar un alto grado de confianza. Generalmente ocurre de manera descentralizada porque el comunicador principal, como lo vamos a ver más adelante, es el jefe de cada uno. Entonces, las empresas suelen tener, no suelen tener el control total de qué se comunica y qué no se comunica. A veces hay accidentes, alguno deja el recibo de sol en la fotocopiadora, eh, no sé, incluso puede pasar en entornos de negocios adversos que la empresa le esté yendo mal y uno tuvo una pegada genial y tuvo su mejor desempeño en muchos años y tiene expectativas que no van a coincidir con el pago que va a recibir finalmente. Por lo tanto, es especialmente importante comunicar bien las compensaciones, ¿no? Esto incluye transmitir cuáles son las prioridades, las estrategias, la filosofía que tiene la empresa para definir las compensaciones, ¿no? Cómo pueden hacer los empleados para ganar más dinero, qué es lo que se está midiendo, qué se está observando para generar promociones o incrementos salariales, comentar cuál es el entorno del negocio, por supuesto, ¿no? Y de esta manera se muestra la forma en que la empresa valora el trabajo y la dedicación y los logros de la gente. Ok, salió un mensaje acá. Perdón, acá no sé qué está pasando, apareció una raya. Este, bueno, a ver. Ahora sí. La estrategia de comunicación de las compensaciones. Es importante plantearse una estrategia, es decir, cómo voy a comunicar las compensaciones, qué voy a comunicar, qué no lo voy a comunicar y a quién se lo voy a comunicar. Y obviamente qué canal voy a utilizar. Acá tenemos un ejemplo de estrategia que hicimos para un cliente de estrategia de compensación, donde por ejemplo vemos la política de compensación, ¿a quién se comunican? Y prácticamente a todos, a individuos, o sea, a la persona que recibe la compensación, al jefe de esa persona y también a terceros. El salario base, en cambio, solamente lo saben la persona que lo cobra y el jefe de esa persona, el superior. Lo mismo con los bonos. El nivel de puesto lo puedo hacer más abierto, comunicar a todos, los incrementos salariales solamente al individuo y al jefe. La posición en la escala no se la comunico al individuo, sí se la comunico al jefe, ¿no? La información que está dentro de las encuestas de mercado no la comunico a nadie, quedan recursos humanos en compensaciones. Los mecanismos y algoritmos que utilizo para los incrementos y los cálculos también quedan en compensaciones.
Y hay elementos asociados a la compensación que también tengo que considerar si los comunico o no. Por ejemplo, el potencial. Jamás al individuo. Al superior depende del caso, depende si el sistema de compensaciones considera el potencial o no en las fórmulas. La evaluación de desempeño, obviamente, los que tienen dos etapas, la inicial solamente la ve el superior y la evaluación normalizada o la evaluación final si la ve el superior, la persona, incluso terceros. Esta es una estrategia, no puede haber otras. También hay que tener en cuenta los canales que se utilizan para distintos niveles dentro de la empresa. Acá vemos otro ejemplo de estrategia donde el elemento más importante es la conversación uno a uno. Esta es la conversación que ocurre entre superior y colaborador, entre líder y colaborador, donde ahí se dan los feedbacks sobre incrementos, por qué se da el incremento, por qué no se da, los incentivos, qué cosas refuerzan el otorgamiento de los incentivos, incluso las promociones. Después hay distintos vehículos que se utilizan para distintas cosas, ¿no? Como vehículos podemos considerar presentaciones grupales, ya sea por Zoom, Meet, Teams o otros vehículos, el correo electrónico, grupos de WhatsApp que cada vez se usan más y están, digo WhatsApp, Telegram o el equivalente, que se están utilizando para reemplazar el correo electrónico, porque es más rápido, porque la gente contesta más rápido, porque se ve si lo leyeron, una serie de ventajas tiene esto. Después la intranet, que es algo es más formal, está dentro de la empresa. Cuando digo intranet, es intranet o sistemas más sofisticados, como distintos ERP, SAP, sus variantes, SuccessFactors, Taleo, Workday, son todos instrumentos que se utilizan para comunicar las compensaciones. Se pueden utilizar para comunicar las compensaciones. Aparecen unos caracteres acá. Entonces, dentro de los vehículos, por ejemplo, si tomamos, qué sé yo, ¿qué se puede utilizar con el WhatsApp o Telegram? Todo lo que sea de contestación urgente, como pueden ser fijar agendas, fechas, requerimientos de información. Dentro de la intranet se puede considerar toques de información de compensaciones del equipo, ciclos salariales. Ciclos salariales son aquellos procesos donde determinamos incrementos salariales o el pago de un incentivo. Lo mismo se puede utilizar en aplicaciones diseñadas ad hoc en el teléfono. Es todo esto hacia el superior. Después de recursos humanos también utiliza, por ejemplo, si vamos a lo que es SuccessFactors o las aplicaciones de teléfono, es lo que es el seteo de los ciclos y después información que es disponible típicamente organigrama, ideal el organigrama que uno toca el puesto y aparece la descripción del puesto, etcétera, que son todos elementos que hacen a la compensación. La alta dirección tiene que comunicar cambios en el negocio que puedan afectar la compensación y también la alta dirección interviene cuando hay esquemas de reconocimientos no monetarios, por ejemplo, el premio de logros extraordinarios. Para visibilizar ese reconocimiento puede participar la alta dirección, ¿no? Lo mismo se puede utilizar el correo electrónico. Y a nivel empresa ya es más genérico y menos detalle, puede haber videos, tutoriales, etcétera, de cómo funciona la compensación, cuál es la filosofía, cuál es el mercado de comparación, cuál es el percentil competitivo que se utiliza, etcétera. Y lo mismo si hay cambios, cuando cruzamos la empresa con la aplicación, cambios, lo que es la política general y cambios en la política se pueden anunciar por este medio. La cultura impacta muchísimo en lo que es la comunicación de las compensaciones. Por ejemplo, ante una misma situación, esto que estamos viendo en pantalla son escalas salariales y los dos puntos rojos es alguien que está al tope de la escala o alguien que está al fondo de la escala. Si yo comunico a una persona que es negativa, que está al fondo de la escala, va a decir, me están pagando menos lo que paga el mercado, o sea, me están robando plata, me están quitando plata que yo me merezco porque el mercado paga más de lo que me están pagando. Ahora, a una persona negativa yo le muestro que está al tope de escala y me va a decir, no puedo crecer más en esta empresa, ya me están pagando el máximo, ¿qué me motiva para crecer? ¿Cómo puedo hacer para ganar más dinero? Se me acabó la motivación. En cambio, una persona positiva que le muestro lo mismo, le muestro que está al fondo de la escala, me va a decir, qué bueno, tengo un montón para ganar más dinero dentro de mi puesto, es un montón lo que vale mi puesto. Y si le muestro que está al máximo de la escala, me va a decir, qué bueno, me están pagando mucho más de lo que pagan a otros en el mercado. O sea, la misma situación genera diferentes reacciones dependiendo digamos, si la persona es optimista, pesimista, o es peleadora, o es más optimista, ¿no? Todo lo que vimos hasta recién fue estrategia. Estrategia es lo contrario a mejores prácticas, ¿no? Estrategia es lo que hacemos nosotros para diferenciarnos de los demás. En cambio, las mejores prácticas es lo que hacemos para parecernos a los demás. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Acá hay una lista, después la pueden mirar ustedes, entiendo que este material les va a llegar.
es mostrar transparencia en la forma que se comunica, o sea, evitar cualquier cosa que genere suspicacias. También gestionar las expectativas para que las personas entiendan qué es lo que van a cobrar, o sea, que puedan predecir cuáles van a ser su futuro, la evolución de sus compensaciones. Mostrar oportunidades, esto quiere decir mostrarles a las personas cómo se puede hacer para cobrar más dinero o por qué, digamos, cómo pueden hacer para obtener una compensación más alta, ya sea por promociones, por incrementos, incluso por saltos laterales dentro de la organización. Proporcionar contexto se refiere a entender cómo la situación del negocio impacta en las compensaciones, ¿no? Y a veces no solamente hay que tener en cuenta el mercado local, sino también el mercado global. Hemos encontrado muchos clientes que han tenido muy buenos resultados y porque a la empresa le fue mal globalmente han recibido malos incentivos, o justamente lo contrario. Han tenido un año muy malo afectado en Argentina y por lo que es la empresa en otros países han recibido un bono bastante bueno. La suerte es loca. También ayudar a los líderes. Esto significa que, como habíamos visto en el slide anterior, el principal responsable por la comunicación de las compensaciones es el superior de cada uno, darles elementos a estos líderes para que puedan comunicar adecuadamente. Obviamente, en lo que es capacitar a los líderes implica también el poder, esto lo tiene que hacer el líder, pero también lo tiene que hacer recursos humanos, que es adaptar el mensaje a distintos tipos de interlocutores. No es lo mismo comunicar a gente que está fuera de convenio que dentro de convenio, o comunicar a la alta dirección que a los analistas. Entonces hay que adaptar el mensaje en función de las audiencias. Mantener la simpleza, si lo que se comunica es demasiado complicado, termina generando suspicacias. Habíamos dicho que cualquier cosa rara va a terminar, si es de compensaciones, oliendo a pescado podrido. Entonces hay que evitar, como sea, de que haya elementos que pueden ser mal interpretados, y mantener la simpleza es clave, ¿no? Y finalmente, comunicar en forma individual, ¿no? Esto es centrar la comunicación entre superior y supervisado y asegurarnos que superior, o sea, que el líder y el colaborador conozcan la compensación y conozcan los mecanismos y sepan la justificación de las acciones que la empresa toma. Una herramienta clave para comunicar las compensaciones son los informes de compensación total. Estos informes se pueden poner en la intranet o se pueden generar en un PDF y enviar por correo, que creo que es el método más aconsejable. Depende de la situación de cada empresa, claro. Es una herramienta donde se genera periódicamente un informe que muestra cuánto está cobrando la persona, no solamente en términos de salario base e incentivos, sino también que se agregan beneficios valorizados. Y esto le permite tener una visión integral de qué es lo que está cobrando la persona, ¿no? Al tener los beneficios valorizados, dependiendo de la empresa, pueden llegar a ser una parte muy importante de la compensación, especialmente en los sueldos más bajos, donde la parte de beneficios se mantiene parecida a los sueldos altos, pero no el sueldo. Entonces, proporcionalmente, los beneficios toman más protagonismo. No solamente se puede utilizar para mostrar, sino, como vamos a ver más adelante, se puede utilizar para resaltar determinados elementos de la compensación. Incluso para resaltar elementos que habitualmente no se consideran parte de la compensación, como pueden ser vacaciones extra o licencias adicionales a las que da el marco legal. También está bueno para mostrar algunas componentes cuyo valor no es tan fácil de calcular para la persona si lo quiere hacer por su cuenta. Por ejemplo, un incentivo por largo plazo donde se necesita tener un conocimiento financiero un poco más elevado. Como comentó Sultan, es habitual que las personas, cuando le preguntan cuánto ganan, se refieran al sueldo y no tengan muy presentes qué es todo lo demás que están cobrando, ¿no? Por ejemplo, la cobertura médica no es lo mismo si se la dan a la persona que si se la dan al grupo familiar. Y también está bueno que entiendan que muchas veces esa cobertura médica que surge de las contribuciones individuales, por ahí no alcanzan para todo el grupo familiar. Entonces, los informes de compensación total se pueden mostrar en intranet, o ya sea con un server basado en la empresa o un server basado fuera de la empresa, o en PDF u otros documentos, o incluso ser entregados en forma de papel, ¿no? Algunas empresas han optado por este vehículo. Si uno lo pone online, lo que tiene la ventaja es que se actualiza automáticamente y de alguna manera hay menor riesgo de cometer un error. Acá en pantalla estamos viendo un informe de compensación total. ¿Cómo funciona esto? Se genera uno específicamente para un sujeto, para un individuo,
se aclara que es información confidencial y ahí se pueden ver dos sectores. En el cuadro se puede ver en la parte superior todo lo que es directamente monetario, lo que termina impactando en lo que se acredita en la cuenta sueldos de la persona. Y en la parte inferior, en color violeta, se puede ver todo lo que son beneficios valorizados. Está bueno poner la mayor cantidad de detalles. Por ejemplo, ahí se pone el bono anual target, se pone lo que es el target más lo que es el importe. Y en la última columna podemos ver qué porcentaje de la remuneración es cada elemento. Y podemos acompañar todo este cuadro que muestra la compensación con gráficos que nos dan una buena idea de las proporciones. Por ejemplo, en el gráfico de la derecha vemos en azul lo que es el salario, pero vemos, por ejemplo, lo que es en violeta, ahí tiene una componente importante, son los beneficios. De hecho, si vemos la compensación en efectivo, en este caso, si lo vemos en forma mensual, 334.000, este es un gerente. Si le agregamos todos los demás elementos, llega a ser, digamos, un 20, 20 y pico por ciento más, ¿no? O sea, los beneficios son 17,2% del total. Entonces, esto lo que hace es lograr conciencia sobre todo lo que está cobrando el empleado. Ya los informes de compensación total más elaborados utilizan algoritmos de inteligencia artificial para, de alguna manera, no solamente mostrar la compensación, sino resaltar determinados elementos de la misma manera que un analista senior de compensaciones lo haría si se sentara a charlar con él en el escritorio. Entonces, ese algoritmo se nutre de los datos de compensaciones individuales, lo que es la estrategia de comunicación de la compensación de la empresa, datos de la población, del headcount y de utilización de los beneficios y obviamente un set de ventajas que puede tener para el colaborador determinadas combinaciones de beneficios y de salarios. Y de esta manera se generan highlights en el informe, comentarios especiales que están específicamente diseñados para quien recibe el informe. Vamos a ver un poco un ejemplo. Este es un cuadro que está bueno acompañar especialmente en los informes de compensación total en Argentina, porque estamos en un esquema altamente inflacionario. Entonces, la manera, digamos, no podemos sacar una foto sin ver un poco la película cómo fue. Este cuadro lo que muestra fueron los aumentos que fue recibiendo la persona durante el año anterior. Entonces se muestra la evolución del salario. Y en la parte de abajo aparece una frase que dice: el gráfico de arriba muestra la evolución mes a mes de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 y se registra un incremento del salario del 45%. Ahí es donde interviene el algoritmo y genera un comentario especial para esta persona que recibió más aumentos que la inflación. Entonces le cambia el comentario y dice, le agrega lo que está en negrilla, que es: si comparamos los incrementos salariales recibidos en el 2020 con la inflación, y pone una fuente, 36,1% según el INDEC, se puede decir que su poder adquisitivo real aumentó un 6%, un 6,6%. Esto implica que la persona aumentó su poder adquisitivo, o sea, tuvo un aumento real y le ganó a la inflación. Cuando ocurre este caso, está bueno comentarlo. Si los aumentos fueron menos que la inflación, entonces mejor omitir esta frase. Notas adicionales, por ejemplo, en este caso, que es un caso concreto de un cliente nuestro. El bono 2019 pagado en marzo de 2020 fue de tanto, equivalente a 4,13 sueldos mensuales. Compara contra un bono target de 2,5 sueldos mensuales. O sea que el bono cobrado fue un 165% del target. O sea, el comentario está altamente customizado, resaltando las cosas buenas o las cosas que hacen que la persona aprecie más la compensación. Lo mismo se puede utilizar, por ejemplo, este cliente tiene un plan de pensiones que es optativo y no todo el mundo lo utiliza. De hecho, este caso está utilizando 0% del plan de pensiones que tiene un matching 1 a 1, entonces al contribuir al plan obtiene inmediatamente un beneficio. Entonces se pone una frase que le sugiere que no desaproveche este beneficio, ¿no? Y esto se hace según la persona. Si la persona estuviera usando el pension plan, se mostraría otra cosa, por ejemplo, la evolución del fondo o cómo se va creciendo el dinero acumulado, si es que es algo que deba ser destacado. Así que bueno, con esto no estamos de tiempo, estamos medio pasados. Nada, hay más información en el site de nuestra empresa. Si quieren revisar el tema, tendrían que entrar a donde dice Total Reward Statement, que es como llamamos a los informes de compensación total. Y nada, muchas gracias a Adra especialmente por invitarnos acá a presentar, y ya les dejo el control a la gente de Willis Towers Watson.
Gracias. Gracias, Soltan. Gracias, Martín. Creo que a todos los de recursos humanos nos hace falta alguna materia de marketing para poder vender mejor el trabajo que hacemos en compensaciones. Muy clara la exposición y seguramente nos ayude a todos. Vamos a iniciar la segunda parte de la charla con Diego y Marcela, pertenecen a la empresa Willis Towers Watson. Marcela Angeli es abogada, actualmente se desempeña como directora en Willis Towers Watson de la División de Gestión de Talento y Compensaciones para todos los países de habla hispana. Su principal área de conocimiento y experiencia es la gestión de recursos humanos, ha liderado numerosos proyectos para un importante número de empresas líderes de la Argentina. También encontramos que en la exposición nos va a acompañar Diego Deza, líder de retiro en Argentina, Chile y Colombia, con más de 25 años de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de planes de retiro para las principales organizaciones de la región. Diego es actuario graduado de la Universidad de la UBA y coordina un equipo de más de 20 profesionales ubicado en estos 3 países mencionados. Adelante, Diego, los escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Adra por la invitación. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto, Sí, Diego. ¿Y están viendo la presentación? Sí. Bueno, perfecto. No sé si la tenemos a Marcela en línea porque, bueno, como muchos de ustedes sabrán, ella es de Bolívar Ujú. y estaban con una tormenta importante, así que tenía un corte de luz. ¿Marce nos está escuchando? Sí, estoy un poquito, te escucho de ratos. La pandemia Ahí te me agarró vemos. complicada. Mil perdonas, pero bueno, No. me vas a representar re bien vos, porque quedó decir, Caro, que en realidad Diego también es el director del área de comunicaciones dentro de la compañía, Qué bien. de todo lo que es comunicaciones, así que estoy mejor que representada. Así que En excelentes dale, manos. Deza, No, estoy pero acá, ahí vamos compartiendo, dale. te vemos bien y te Mm. escuchamos sin problema. Bueno, sí, en realidad, como decía Marce, yo tengo a cargo la parte de comunicación y ustedes se preguntarán qué hace un actuario, ¿no? Hablando de comunicación. Yo también me lo pregunto a veces porque claramente mi formación es muy técnica, pero bueno, nosotros a lo largo del tiempo, de estos años que comentaban Sol y Martín, que trabajamos con recursos humanos, vimos que las empresas implementaban un montón de programas para sus empleados. Se hacía un esfuerzo importante al momento del lanzamiento de esos programas y ahí había una percepción muy elevada por parte de los empleados, de los colegas, pero después volvíamos a los 2, 3 años a tener algún contacto con esa compañía y veíamos que esa percepción o esa valoración se había perdido o diluido, ¿no? Y eso básicamente porque las compañías no mantenían un esfuerzo a lo largo del tiempo en el tema de comunicación. Entonces decidimos implementar una práctica específica de este tema, justamente para que ese, de alguna manera, gasto que hacían las empresas en los distintos programas se convirtiera en una inversión, ¿no? Y no fuera un gasto, un poco lo que decía Soltan también al comienzo de su presentación. A ver, a nosotros nos gusta hablar del concepto de propuesta de valor y ya hace varios años que eh, ustedes lo escuchan en el mercado, donde básicamente tenemos a la compensación total, ¿no? El salario, los beneficios y otros programas de remuneración variable, pero también hay otros elementos mucho menos tangibles como los valores, la misión, la visión, la cultura de esa compañía, la gente, el modelo de liderazgo, Hermano. ¿eh? Que son fundamentales a la hora de mantener al colaborador comprometido y, digamos, dándonos su Fidelizado, fidelidad, claro, ¿no? Ahí, esa a la palabra. organización. Entonces, nosotros nos gusta plantear el tema de la comunicación en un concepto más amplio, ¿no? Y de hecho, en estos últimos años, el concepto ha evolucionado y ya no basta con tener una propuesta de valor robusta, bien pensada, integrada, diseñada, sino que también tenemos que pensar en cómo la vive
cada organización y cómo la termina viviendo cada uno de los colegas dentro de la organización, ¿no? Y ahí surge este concepto de experiencia empleado, que lo vamos a empezar a escuchar cada vez más, pero que tiene mucho sentido, porque de nuevo, en definitiva, no solo es la oferta o la propuesta que le esté brindando una organización a uno por la cual uno se compromete o se entrega a esa organización, sino cómo uno la percibe y cómo uno la vivencia día a día. Y cuando hablo de uno, me refiero justamente a la individualidad de cada uno, ¿no? Y un poco también retomando lo que decía Martín hace un momento. Dentro de la organización tenemos personas que son más positivas, más negativas, que tienden a ver las situaciones con algún grado mayor de criticidad o no. Entonces, todos esos elementos van a hacer que una misma propuesta de valor tenga distintos niveles de percepción según del empleado de qué se trate. Entonces, cuando hablamos de la experiencia del empleado, no solo nos referimos a la propuesta de valor que le estamos ofreciendo, sino a cómo esa propuesta se termina administrando, comunicando y en definitiva viviendo en el día a día. Y es por eso que la comunicación toma un rol preponderante en las áreas de recursos humanos, ¿no? Y tenemos que pensarla desde un lugar estratégico, no tenemos que asignarle el lugar de una simple tarea. La comunicación tiene que ser pensada como un elemento de estrategia de recursos humanos para poder de alguna manera gestionar a la gente. Y desde nuestro punto de vista, tiene que tener una mirada integral, o sea, que es como de alguna forma nos ven los colegas, ¿no? Los colegas no están analizando por un lado el salario, por otro lado el plan médico o el plan de retiro o el modelo O la de capacitación. capacitación. Exacto, sino que nos ven como un todo. Y así tenemos que diseñar nuestra estrategia de comunicación, ¿no? Viendo en qué consiste esa propuesta de valor y presentándola al colaborador de esa mirada. Sí, claramente tenemos que seleccionar los temas que vamos a estar comunicando y especialmente a qué tipos de audiencias vamos a estar llegando con cada una de las temáticas y los mensajes, ¿no? Y eso es parte justamente de la planificación, que desde nuestro punto de vista es un paso crítico en este proceso de comunicación. Tenemos que tener una planificación, así como tenemos una planificación para los salarios, para cualquier proceso dentro de la compañía, para lo que es la comunicación desde recursos humanos. La idea siempre es tratar de utilizar técnicas de marketing, también algo que se mencionó anteriormente. Nosotros hablamos de hacer endomarketing, y así como de alguna manera la empresa quiere posicionar un producto y venderlo en el mercado, bueno, desde recursos humanos tenemos que de alguna forma tratar de adoptar ese tipo de técnicas para vender esa propuesta de valor a nuestra gente. Por eso que hablamos de tener campañas de 360 grados, eso básicamente quiere decir utilizar diferentes canales para llegar a nuestra gente. Un poco también lo mencionaron antes, hay un montón de alternativas que hoy podemos manejar. Ahora después vamos a repasar rápidamente algunas, pero eso nos va a asegurar que cada uno de los colegas va a estar recibiendo esa información que nosotros queremos hacerle llegar. Algo que es muy importante tiene que ver con los momentos. Y esto, digamos, quiero destacarlo porque lo vamos a tratar de retomar al final, justamente porque hoy estamos en un momento particular, ¿no? Pero las campañas que nosotros armemos tienen que estar alineadas con los diferentes momentos que nuestros empleados atraviesan, tanto en lo que es la vida personal como la vida profesional. Ustedes saben, y también se comentó, que digamos, el compromiso, la lealtad está muy ligada a las emociones que uno pueda sentir, ¿no? Entonces, hay momentos en los cuales nosotros podemos apelar a esas emociones y de alguna manera llegar diferente a nuestro colega. Por eso que cuando hay, digamos, un nacimiento, un cumpleaños, el retiro, si pensamos en términos de la carrera profesional, una promoción, bueno, son momentos especiales en los que nosotros podemos tener algún tipo de acción
que va a tener otra llegada en la persona a la cual nosotros queremos comunicarle nuestra cercanía, nuestro cariño o lo que en su momento querramos transmitir, ¿no? Y por último, digamos, y un poco para cerrar este ciclo, lo que nosotros creemos es que esto es un proceso de mejora continua, por lo tanto, permanentemente tenemos que estar midiendo los impactos de nuestras acciones en términos de comunicación para aprender y ir corrigiendo cualquier desvío que podamos tener o mejorar, digamos, ¿no? el proceso. Así que, de nuevo, queríamos dejarles algunos consejos de cómo nosotros, de alguna manera, manejamos el proceso de comunicación con nuestros clientes. Y de nuevo, vemos que se ha avanzado muchísimo en estos últimos, yo diría, 5 años en este sentido, pero todavía tenemos mucho más para seguir creciendo y aprendiendo en esta temática. Acá nosotros habíamos incluido en la presentación 3 o 4 slides con algunos datos de una encuesta que hicimos a comienzos de este año, un poco para, digamos, tener información actual, ¿no? Sobre qué está pasando con el tema comunicación. Acá participaron más de 300 empresas, eran, ¿no, Marce? Sí, Es una eran casi encuesta de flash, 400 casi empresas, sí. 400. Ujú. Y cuando les preguntamos sobre las principales temáticas, bueno, claramente el tema del COVID surge como la principal, porque nos atraviesa a todos como sociedad y es permanente, ¿no? La referencia a ese tema. En ese sentido, las empresas trabajaron en darle mayor visibilidad a lo que podrían ser los programas de bienestar físico y especialmente emocional, ¿no? Nosotros desde la consultora básicamente trabajamos con 4 dimensiones en el tema de bienestar. Tenemos el físico, el emocional, el social y el financiero. Y en este año y medio que transitamos, claramente las organizaciones se focalizaron en el tema físico y emocional, que es el que más creció, ¿no? Ahí incluyendo prácticas de acompañamiento terapéutico, sistemas como el de asistencia para empleados, Contratación el EAP, claro, claro, EAP. y especialmente con la comunicación, ¿no? Porque muchas ya tenían implementado este tipo de beneficios, pero no estaban de alguna manera articulados y presentados como si fuesen un programa integral. Entonces ahí la comunicación, de nuevo, ¿no? Juega un rol preponderante. El segundo tema es el teletrabajo. También a todos nos cambió la forma de trabajar. Y ahí se trabajó mucho en tips, ¿no? En consejos de cómo poder balancear la vida laboral con la personal, siendo que hacemos todo en el mismo lugar físico, ¿no? Y bueno, todos sabemos las dificultades que eso trajo. Novedades de negocio y cambios organizacionales, también algo mencionaron Martín y Soltan anteriormente. Nosotros creemos que eso es clave y que fue clave durante esta etapa donde hubo mucha incertidumbre, ¿no? Recuerden cuando, no sé, a comienzos del año pasado cerraron la economía completamente. Bueno, todos de una u otra manera tuvimos temor por qué iba a pasar con nuestro negocio, ¿no? Independientemente en el cual estemos desarrollándonos. Entonces ahí, aquellas empresas que rápidamente salieron a dar una respuesta, la que fuere, no importa si esa respuesta es positiva o no, pero por lo menos dar la cara y ponerse al frente de este inconveniente, creo que tuvieron una ventaja en lo que tiene que ver con el compromiso de sus poblaciones. Tema de beneficios, como cuarto, ya algo comentamos, hoy el enfoque viene por el lado de bienestar. Ahí, un poco para no repetir con el punto 1, también se trabajó sobre el tema del bienestar financiero, atendiendo a esta situación que recién mencionaba, pero en menor medida del físico y emocional. Y el tema de diversidad e inclusión, que viene creciendo muy fuerte también en todas las organizaciones, ¿no? Así que ese es un poco el ranking de las temáticas. En lo que tiene que ver con desafíos, en el ranking como principal aparece el compromiso de los líderes. Esto no es nada nuevo, la realidad es que viene siendo el principal desafío en términos de comunicación ya antes de la pandemia.
Si los líderes no están comprometidos con estos procesos, es muy difícil que sea exitoso ese proceso, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho con los líderes, que son los que van a empujar y que por otro lado son los que mejor conocen a la población sobre la cual tenemos que trabajar, ¿no? Entonces necesitamos de ellos para que sean canales, pero también para que de alguna manera nos llegue el feedback y puedan alimentarnos en lo que es el armado de estos programas de comunicación. Coordinación y centralización, yo creo que esto tiene que ver mucho con este nuevo esquema de teletrabajo, ¿no? Donde de alguna manera de un día para otro no fuimos más a las oficinas y se hace más difícil esta coordinación, pero también es un tema importante. Falta de claridad, la incertidumbre que generó toda esta situación a veces hace que no tengamos respuestas, pero de nuevo, y también lo mencionaron Martín y Soltan, la transparencia es clave, ¿no? Si nosotros queremos generar confianza y que esa confianza de alguna manera se transforme o se traduzca en compromiso, tenemos que ser transparentes y mostrar lo que tenemos, sea mucho o sea poco, pero tenemos que tratar de llevar esa claridad a nuestra población. Bueno, el uso de tecnologías lo estamos viviendo en este momento, si no estaríamos todos en las oficinas de ADRA, y la flexibilidad para adaptarnos a la nueva normalidad, ¿no? Un poco, también lo podemos ver muy reflejado en Marcela saliendo por teléfono toda mojada después de haber pasado la tormenta. En cuanto a los canales, también algo mencionó Martín, claramente vamos a canales digitales, ya se dejaron de usar y de nuevo, no es algo completamente nuevo, solo que esta situación aceleró todos estos procesos, ¿no? Dejamos de usar todo lo que era físico o papel. Claramente no vamos a reemplazar nunca las reuniones cara a cara, ¿no? Que en definitiva terminan siendo el mejor canal para cualquier tipo de comunicación, pero bueno, tal vez ahora lo hacemos a través de una pantalla utilizando un Zoom, Teams o Webex, ¿no? Y sí me parece que es importante destacar acá quiénes son los responsables, ¿no? Y desde Recursos Humanos tenemos, si quieren, la responsabilidad de gatillar, ¿no? Como comenzar con este proceso, pero después, como decíamos antes, es muy importante sumar a los líderes de la compañía, ¿no? Que se comprometan y que tomen un rol activo en este proceso, porque son ellos quienes tienen que gerenciar el día a día y quienes de alguna manera necesitan el compromiso de su gente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que sumar a ese equipo. Y estoy hablando de líderes, niveles medios, y hasta el liderazgo más alto de la organización, ¿no? Dependiendo del tipo de mensaje que tengamos que bajar. Y un poco para resumir, y también tratando de cerrar en tiempo, acá tenemos lo que para nosotros fueron los conceptos más destacados en términos de comunicación en este último año y medio. Algunos ya los mencionamos, bienestar, tecnología, flexibilidad, no quiero ser redundante. Sí notamos mucha más empatía y humanización, ¿no? En lo que tiene que ver con las relaciones entre líderes y colegas. El hecho de estar todos en la casa de alguna manera nos acercó a través de la tecnología, pero nos puso en un pie un poco más de igualdad, ¿no? Que el que teníamos tal vez en la oficina. También hay un tema importante que tiene que ver con la cercanía, el hecho de no tener ese contacto cotidiano de la oficina que de alguna manera nos da mucho feedback y nos retroalimenta naturalmente, hizo que se generaran espacios de contacto más habituales, ¿no? Charlas desde recursos humanos individuales o a grupos reducidos de empleados, o desde los líderes, ¿no? Esos antiguos desayunos que hacían los directores o gerentes con sus grupos, pero de una manera un poco más coloquial o informal, ¿no? Entonces eso generó más cercanía en la gente. Y el tema de transparencia sobre el cual ya hice algún comentario. Bueno, para cerrar, de nuevo, ¿no? Hace un momento yo mencionaba que la comunicación tiene que estar muy alineada con
justamente los diferentes momentos que uno transita, tanto en la vida personal como profesional. Y lo que estamos viviendo hoy claramente es una crisis, ¿no? Que genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre de alguna manera podemos tratar de minimizarla o reducirla con información y básicamente eso quiere decir comunicando, ¿no? Entonces, yo creo que la comunicación hoy toma un rol primordial, ¿no? En esta situación. Y si era algo que ya venía creciendo, me parece que hoy más tenemos que prestarle atención, porque el acompañamiento que la organización dé a sus colegas durante esta etapa de crisis va a marcar no solo el presente, sino también el futuro del compromiso de esos colaboradores, ¿no? Así que creo que es un momento muy particular para este tema. De nuestra parte nada más, estamos abiertos a preguntas, consultas. No sé si tengo que pasarle el control a No, alguien. Diego, ahí ¿No? estamos bien. Gracias, Diego, gracias, Marcela. Marcela, doble esfuerzo, bajo tormenta y lluvia. No, pero me quedé sin palabras, por eso Diego hizo toda la exposición perfecta. Muy bien, Diego. Entendemos por qué desarrolla el área de comunicaciones. Muy claro. En el Vuelvo a chat tenemos agradecerles. algunas Sí, preguntas, ¿no? vuelvo a agradecerles y ahí va a comentarles algunas consultas y los invito a que ustedes las contesten de la manera en que ustedes se sientan más cómodos. Tenemos una consulta que nos hace Julieta, en donde nos pregunta si el informe de compensación total se comunica a todos los empleados o a determinados niveles. Y quizás invito, si están en línea, quizás de a uno, cuando los mencionamos, si quieren ampliar la pregunta por ahí para que quede más clara, tenemos unos minutos, por ahí pueden desmutearse la persona que hizo la pregunta para ampliar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, hola Sí. Julieta. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Perfecto, Sí, Julieta. yo la consulta la enfocaba en realidad a la emisión, ¿no? Si enfocaban esto, ¿no? La emisión de un Total Rewards Statement está enfocado a todos los empleados de la compañía, o sea, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo, o solamente a determinado público, porque conozco de algunas empresas donde, y mismo nosotros dentro de IPF, al momento de emitirlos, lo emitíamos a determinado público que son los gerentes ejecutivos, ¿no? No íbamos a toda la población que tenemos en la compañía. A pesar de que, coincido con ustedes, creo que desde el punto de vista de un empleado, todos requieren de conocer su compensación total, porque si no estamos enfocando la comunicación de la compensación a un público y un público que es chico, porque en la realidad el grueso de la compañía está en las otras posiciones, ¿no? Sí, tal cual, Julieta. La idea es comunicar a todos los empleados. No se comunica de la misma manera, se comunica diferente. Digamos, si los informes están bien hechos, lo que hacen es reaccionar a la situación del empleado. Esto que había mencionado, el algoritmo de inteligencia que le pone los comentarios y los ítems de la compensación que corresponden a cada uno, ¿no? Entonces, hay muchas veces los procesos para generar los informes de compensación total no tienen ese grado de customización o de reacción, entonces los hacen para un determinado público. Quizás es donde más interés hay porque tienen generalmente más elementos, por ejemplo, incentivos a largo plazo o beneficios como un auto, etc. Entonces le da como más riqueza al informe y tenés más cosas para poner y componer todas las cosas adicionales al salario básico. Pero la idea es darle valor a la compensación y hasta los empleados más bajos reciben beneficios, reciben un paquete de beneficios y justamente es en esa parte baja donde los beneficios tienen más pesos cuando los comparás con el total de la compensación. Entonces tiene mucho valor comunicar también a niveles más bajos. Y con las herramientas que tenemos hoy en día, digamos, se puede hacer con relativa facilidad, ¿no? Porque es un proceso que tiene un grado muy alto de automatización. Así que lo que recomendamos nosotros es incluir incluso a la parte más baja de la población. Muchas Sí. gracias. Fuera de convenio, ¿no? Claro. Sí. Sí, Bueno, en petróleo, digamos, están todos en convenio, pero digamos, de Sí. analista junior hacia arriba. yo coincido, Juli. Sí creo que también depende un poco la madurez del grupo al cual se le va a presentar un Total Reward Statement, ¿no? O sea,
Me parece que el Total Reward Statement, de nuevo, tiene que ser parte de una estrategia de comunicación más amplia y tiene que ser uno de los elementos, pero antes hay como que preparar a esa población a la cual le voy a presentar un statement, ¿no? Porque si uno, digamos, no comunica nada y un día saca ese statement, es como que tal vez produce una reacción contraria a la que está buscando, ¿no? Como que de alguna manera me están enrostrando algo en lugar de ponerme en contexto de qué es lo que me están ofreciendo. Entonces, independientemente del nivel de la población, yo creo que la evaluación a cuál ofrecer o no un statement tiene que ver con la madurez que alcanzó la organización en ese proceso de comunicación, ¿no? Porque de nuevo, esto es un todo, ¿no? No lo miraría como un elemento en particular, ¿no? Pero sí se puede hacer a todo nivel, como decía Martín, ¿no? Perfecto, gracias, Diego. Sigo con otra pregunta, la hizo Paula. Capaz que le invito también a si quiere ampliarnos. La consulta es, ¿se puede aplicar un manual de compensaciones para empresas de desarrollo IT? No sé si está Paula y no sé si, por lo menos a mí. Hola, sí, ¿se me escucha? Sí, Paula, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, mi pregunta apunta porque justamente nosotros trabajamos en una empresa de desarrollo de software e estamos intentando implementar un manual de compensaciones, pero por ahí se complica del lado de a todos poder asignarles un nivel, de poder a cada puesto darle un peso, ya que como conocemos todo lo que involucra el desarrollo IT y todos estos puestos, va del lado a cómo podemos implementar un manual de compensaciones específicamente para el rubro IT. Bueno, si querés te contesto yo. Sí, se puede, deberían tener un manual, digamos, como manual entiendo a un framework de políticas para administrar las compensaciones. Es un mercado que sí tiene particularidades, tiene muchos hot skills que se pagan muy diferente en el mercado. No es lo mismo alguien que hace un full stack developer de un frontend, de un backend. Hay determinados frameworks que están de moda, tipo el React, Atom, Vue, todas estas cosas hay que considerarlas. No es lo mismo una empresa que hace desarrollos digamos, basado en páginas web, ¿no? Lo que es JavaScript y HTML, CSS, de una empresa que, por ejemplo, diseña juegos. Entonces tiene que conocer un motor como puede ser el Engine, perdón, el Unity o no me acuerdo el otro engine de desarrollo de juegos, pero son tecnologías muy, muy específicas, ¿no? Y que terminan impactando mucho en la compensación. También tiene que tener, el sistema de compensaciones tiene que estar bastante alineado a lo que se usa para seleccionar gente, ¿no? Entonces, cuando seleccionas gente, te fijas en determinadas características y esas características tienen que estar reflejadas en el sistema que vas a elegir para definir distintos niveles de pago. Por ejemplo, determinados roles soft, como puede ser, qué sé yo, si trabajan por metodología Agile, el que tenga el rol de Product Owner o un Team Member o un Scrum Master deberían estar diferenciados también, Sí, en ¿no? Y eso también habría que adaptar el intentamos sistema. pasarnos de ciertas competencias y que intentar que no estén en todos los puestos, también poder medirlo y que la posición tenga un peso y poder diferenciarlo desde ese lado. Tal cual. Hay un esquema de compensaciones que estuvo en algún momento salió en los 90 y después fue abandonado y ahora es retomado por muchas empresas de IT, ¿no? Que es lo que se llaman los sistemas de pago basados en competencias. Eso les puede ayudar a definir una línea de pago más clara para cada distinto rol digamos, dentro de la empresa. Y también hay otra tendencia muy fuerte que son las compensaciones preparadas para empresas que trabajan bajo metodología Agile, donde vas ahí a encontrar cosas bastante diferentes. Por ejemplo, hay empresas que trabajan bajo metodología Agile que hacen cosas que para las empresas tradicionales son inviables o son casi un pecado, ¿no? Como darle a un equipo un monto de dinero para que repartan el bono entre ellos, ¿no? Tomás una célula y le das un monto de dinero y le decís, bueno, ustedes decidan cómo lo reparten. Y si no se ponen de acuerdo, se repartirá en partes iguales y si se ponen o proporcionales si se ponen de acuerdo, ellos deciden cómo se reparte.
¿no? Tenés que eliminar también, está tremendamente relacionado con los sistemas de evaluación de desempeño, ¿no? Donde hay que evitar todo lo que sea la performance individual y llevar toda la performance de la célula del equipo como mínimo, y si son equipos más grandes todavía mejor. No sé si responde esto a tu pregunta. Sí, sí, responde y da un panorama un poco más claro. Gracias. Gracias. Voy a ir con una última pregunta, que voy a unir dos, por una cuestión, hay algunas preguntas más, pero por una cuestión de respetar los tiempos de todos, vamos a tomar una más. Martín y Sofía nos preguntan, relacionado al teletrabajo, nos consultan si ya se piensan beneficios exclusivos para el teletrabajo dentro o fuera de la ley. Y tenemos una ampliación en donde nos comentan que la empresa donde está desarrollando sus tareas, los gastos compensados de teletrabajo los hacen sumar a lo que es el mapa salarial, y nos consultan si es correcto eso en la práctica. Entiendo Sí, que ¿por qué no? Sí, hay dos aspectos ahí, ¿no? Uno es el cómo comunicas estos beneficios, y es correcto comunicarlos, especialmente teniendo en cuenta qué es obligatorio y qué no. Eh, Generalmente se evita comunicar lo obligatorio porque a veces tiene un efecto contraproducente en la comunicación, lo que es, por ejemplo, dictado por la ley de teletrabajo. Todo lo que es voluntario de la empresa hay que resaltarlo, o sea, todo lo que complementa lo legal deberíamos resaltarlo. Y en cuanto a qué beneficios se comunican y cuáles son los más importantes, quizás Marcela nos pueda ayudar, que tiene datos muy frescos de mercado. sí, sí. Sí, a ver, en general, a ver, volviendo al punto de teletrabajo, yo creo que hoy todavía tenemos la mitad y gastos de teletrabajo, ¿no? Todavía tenemos la mitad de las empresas que no ha tomado ninguna decisión al respecto, entendiendo que, digamos, que la reglamentación extendió la no puesta en vigencia de la ley. El otro 50% de las empresas sí ya los están, lo están pagando. En general, todas las empresas han hecho alguna comunicación en este sentido. Lo que se está pagando hoy está alrededor de entre 2.000 y 3.000 pesos. En general, si la compañía decidió pagar solo internet, van a ser 2.000 pesos. Si la compañía decidió también adicionar a esto gastos de electricidad, van a ser 3.000 pesos. Y bueno, esto también un poco como el comentario que hizo Zoltán, ¿no? Creo que se puede, ahí se podría comunicar como algo que es parte de la compensación. Otras empresas están entendiendo que esto hoy es una herramienta de trabajo y por lo tanto entraría dentro de lo que Martín dijo, medio como regulatorio, ¿no? U obligatorio. Después, respecto a los beneficios que se comunican, creo que en términos generales las empresas empezaron comunicando aquellos beneficios que eran más importantes en cuanto a lo compensatorio y a lo que representaban. Esto tiene que ver con si soy un ejecutivo del auto, si agrego todo lo que tiene que ver con el plan de pensiones, agrego todo lo que tiene que ver con la cobertura médica, con el seguro de vida, y después con el transcurso del tiempo y cómo se ha ido incrementando el paquete de beneficios y programas que las compañías otorgan a sus empleados. Esto se ha ido, digamos, increyendo mucho, ¿no? Incluyendo, diría hoy, las empresas que comunican, habiendo tantos canales y habiendo, como también decía Diego, ¿no? Un planeamiento estratégico de la comunicación. Yo creo que hoy las compañías tratan de abarcar todos los beneficios y de comunicar todos los beneficios que se tienen en distintos momentos y a través de distintos canales, ¿no? Con esta mirada, vuelvo por ahí, esta mirada que decía Diego, ¿no? De propuesta de valor adicionado a lo que sería experiencia empleado, con esto de darle desde recursos humanos el toque de marketing que necesitamos, todo lo que marketing pone en pos de experiencia cliente,
clientes de la compañía, me doy vuelta y hago esto como experiencia de mis empleados, ¿no? De mis colaboradores, que son los que agregan valor a la compañía para que lleguemos a los objetivos que tenemos planteados como tales, ¿no? Como compañía. Gracias, Marcela. Bueno, no vamos a extenderlo más para respetar los tiempos de todos. Era hasta las 5, nos extendimos unos minutitos. Desde ADRA le agradecemos a Zoltán, Martín, Marcela y Diego por habernos acompañado y a todos por acompañarnos en la charla. Esperamos que les haya servido. Y nos vemos en la próxima, seguramente el mes que viene. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Chao, Buenas tardes. saludos. Chao. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias.